Chepa, ahí en Santa Rosa, Monteplú, Pimentel, Preñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el... Regresamos, amigos, aquí en Destape Televisión y antes de conversar con un gran amigo que ya está con nosotros, el doctor Iván Fernández, doctor e ingeniero, analista político, hay unos saludos que ya están llegando por el Día del Periodista y ahora nos hemos enterado de algo realmente extraordinario. Resulta que el 1 de octubre, no solamente el Día del Periodista, sino que es día de un personaje muy especial de aquí del canal que más adelante vamos a estar comentando. Pero lo que sí quisiéramos agradecer son los saludos que ya están llegando. El doctor Juan Nicolás Mondoñedo Chávez, médico, quien está viajando justamente, nos comentó a un evento científico de la medicina en la ciudad de Lima. Envía los saludos a los periodistas de Destape Televisión y a los periodistas de Lambayeque en general por el Día del Periodista. Así que desde ya vayan estos saludos. También el doctor Carlos Peña Reluz está saludando a los periodistas. El arquitecto Franklin Chávez se suma a este saludo por el Día del Periodista, que este 1 de octubre. Asimismo, Víctor Pablo Lainez, el pintor de las campañas políticas, el hombre muy asediado en campañas a nivel macro regional, también saluda a los periodistas en este día. Muchísimas gracias a todos los amigos que se vienen sumando a estos saludos por el Día del Periodista. Y ya está con nosotros Iván Fernández Paz, con él vamos a conversar estos minutos antes que seamos declarados inquilinos precarios. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches ya. Hablar sobre temas de realidad nacional y gracias por la invitación. Yo creo que el panorama sigue complicado, más aún cuando se prevé que hacia fines de este mes podría haber alguna situación por parte del Ejecutivo que tendría que ver con el tema del cierre del Congreso, finalmente, al ser aplicada la cuestión de confianza. ¿Cómo ves tú este tema de cara ya al día 30 de este mes? En este ajedrez político, las piezas están puestas para que cualquiera de los dos, ejecutivo o legislativo, patear el tablero. Un jaque mate, no patear el tablero, es un jaque mate. O sea, una de dos, o se cierra el Congreso o lo vacan a Vizcarra. Sí, pero no podemos hablar de patear el tablero porque mucha gente, en especial personas que no conocen cómo es la estructura del Estado, consideran que debe cerrarse el Congreso porque sí, ¿no? Ya hoy los mecanismos de protección democráticos de nivel nacional e internacional están bastante protegidos y no es lo mismo haber cerrado el Congreso en el año 92 como cerrar el Congreso ahorita, en donde las repercusiones internacionales serían gravísimas para el país, tanto en el aspecto económico, social, ¿no? Y desde el punto de vista democrático quedaríamos mal. El asunto es de que en este juego de ajedrez no se va a patear el tablero, pero los dos jugadores, ejecutivo y legislativo, están viendo quién de ellos se hace jaque mate primero. Pero tú, ¿qué ves? ¿Qué es lo que avisoras desde tu perspectiva de analista político, de un hombre conocedor del devenir histórico del país en estos últimos años? El que se haga las jugadas más precisas dentro del tablero, con las debidas fórmulas que tiene la jugada, si se puede decir en un modo de analogía, es quién es el que toma primero la iniciativa. Y yo considero que ya la presión que debe tener ahorita el presidente de la República, tanto a nivel popular, porque el respaldo es popular, obviamente, de que se vayan todos, en donde se va también él. Bueno, y este 23 de septiembre va a haber otra marcha nuevamente en Lima, donde el pedido es ese, que se vayan todos. Definitivamente. Al respecto también vamos a ampliar sobre eso, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta inicial, vamos a ver cómo es que se juega este detalle en la medida de que él, al cerrar el Congreso desde el punto de vista democrático, porque los instrumentos para cerrar el Congreso están en la Constitución Política y están orientados a la pedida de, una vez más, de confianza de su gabinete, pueda verse de alguna manera cristalizado, pero la jugada del legislativo ha sido pedir la intromisión, llamaría yo entre comillas, porque sí estamos adscritos a la Comisión de Venecia. Nos guste o no, ya la Comisión de Venecia fue
un organismo internacional el cual Perú es partícipe desde el año 94, si es que no recuerdo más, y en la cual se pide, si bien es cierto no tiene efecto vinculante, tiene efecto consultivo. Y lo que diga la Comisión de Venecia de alguna manera nos va a orientar a ver cómo en el transcurso de estos días se va a tener que ver, tanto el Ejecutivo como el Legislativo van a hablar con esta comisión para ver cuál es lo que se va a llevar a cabo. Ahora, Entonces, Iván, el ex fiscal supremo, el doctor Guillén, ha dicho y cuasi vaticinado que en la primera semana de octubre, a más tardar la primera quincena de octubre, va a haber casi un tsunami o un terremoto político porque se van a saber de más de un congresista que está actualmente sentado ahí con una curul, los famosos del Congreso, codinomes, ¿no? los famosos codinomes de Pastor Alemán, Zipán, el doctor que lo identifica mucho con el doctor No, que ha sido presidente del Congreso, bueno, entre otros. Un pero, personaje que no tenía manos sino de dedos de gancho, que ¿no? solamente se veía un gancho nada más, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta ahí, Iván, es ¿cómo va este tema del abajato y hasta dónde esto que se sepa con más claridad y precisión podría acelerar también algunos procesos de cambio en el país? El asunto de Odebrecht y lo que sucede ahorita es un componente bastante efervescente. Yo estuve en medios políticos hace más o menos unos 20 días atrás en Lima y de verdad de que todo se resume, y lo debe saber la gente, en que hay mucha gente en el Congreso que está defendiendo el año que va a dejar de percibir dinero, ¿no? Sí, sí, sí. En la cual yo creo que son la mayoría. les tiré por ahí algunos de amigos que son, le digo, lo que pasa es que ellos hicieron un crédito para comprar un carro o para una casa para que termine en el 2021 y ahorita se van a ver colgados en la medida que esto se va a cortar. Y es un asunto de dinero de ellos, ¿no? Claro, ahora vamos a ver cómo lo sopesan con el asunto de prioridad país. ¿Qué es lo que necesita la gente? Una viabilidad. No le permitieron hacer la gobernabilidad al presidente, lo han obstruido por diferentes formas. El detalle es de que en esta lucha de poderes, lamentablemente viene el aspecto económico, ¿no? Claro, pero como tú sabes, Iván, el gran negocio de un congresista no es el sueldo. El sueldo es un aditamento. Aquí es ser parte de un lobby de las mineras, de las operadoras de las telefónicas y de la comunicación en el país, ser parte de algunos contratos importantes porque resulta que los congresistas también están haciendo gestiones por debajo con los ministerios de vivienda y otros ministerios para que se hagan obras en algunas regiones del Perú y por ese concepto reciben sendas cantidades de dinero. El negocio está por ahí. Totalmente de acuerdo. O sea, eso es indiscutible. Yo lo que te decía que un congresista tiene personal y me refería al personal que hay en el entorno de cada congresista. Acuérdate que ellos tienen asesores. Todo ese personal está muy preocupado de la situación y obviamente entre ellos hay gente del derecho que está viendo la forma de evitar que se cierre el Congreso, por las vías legales obviamente, formales, pero ahí hay intereses muy, muy particulares. También lo que tú estás diciendo, totalmente de acuerdo, pero recuerda que cada congresista, por lo menos cada congresista, entre personal de asistente y asesores, tiene algo de 6, 7 o hasta 8 trabajadores que están en torno de él. Y esos son los que se ven afectados, a eso me refería básicamente, ¿no? Ahora, el detalle es de que viene la fuerza ciudadana, la expresión del pueblo en una próxima marcha. Totalmente de acuerdo. Si nosotros vamos bajo la premisa de que se vayan todos, debemos de estar en esa dirección. Pero si tú me comienzas a infiltrar de manera soterrada situaciones de otra naturaleza, es donde se distorsiona la marcha. Por ejemplo, que por ahí alguien me venga y me diga nueva constitución. Un momentito, esta es una marcha para que se vayan todos. Tú no puedes meter eso de nueva constitución porque gente que quiere apoyar la marcha y le pones otros ítems, llamémoslos así, eso ya se comienza a desnaturaliza. Exacto. Y hay otro detalle adicional, que la gente tarde o temprano también se cansa de marchar. Buena es la propuesta, buena es la protesta si esta lleva propuesta. Vamos a seguir marchando N veces por problemas de esta incipiente democracia. Vamos a tener que encontrar soluciones para que esto no se vuelva a repetir. Felizmente que en el cambio, en el tema de la Constitución, los mismos mecanismos. Por ejemplo, gente que quiere que se cambie la Constitución, esa misma dice que hay mecanismos constitucionales para poder sacar a los del Congreso. Y los hay. Entonces hay una contradicción entre lo que ellos quieren y lo que piden, ¿no? Porque el detalle es de que con esta misma Constitución
se puede votar, entre comillas, a todos los del Congreso. Pero con esta misma Constitución también se puede dar de baja al presidente de la República. Ahora, lo que tú dices es cierto, y más aún cuando ya se prevé, ya el abogado de Antauro Humala está previendo esta situación, va a pedir ya su excarcelación a más tardar en diciembre, y Antauro la tiene muy clara. Él sabe que el primer espacio que hay que, de alguna manera, lograr dominar, empoderarse, es el espacio de izquierda, que por ahora lo domina Verónica Mendoza, sobre todo en el sur y en el centro, y se ha tirado contra Verónica. O sea, porque indudablemente a quien hay que en estos momentos traerse abajo es a quien por ahora tendría dentro de los sectores de izquierda una mayor predilección. ¿Cómo ves este tema de la lucha entre los sectores de izquierda y la probable salida de Antauro Humala? Hablemos del tema de Antauro. Hay una normativa ahorita que se está orientando a decir que todo aquel que haya cumplido prisión efectiva o tenga antecedentes penales no pueda postular. Y en ese sentido, si se llega a aprobar esta situación, obviamente que don Antauro Humala, por más que quiera, él ha sido sentenciado, no creo que vaya. Pero acá hay intereses otra vez políticos, en donde hay gente, por ejemplo, de la misma región de Lambayeque que han pagado de alguna manera... Hablemos claro, el señor Virgilio Acuña es uno de los financistas de Antauro. Exacto. Más claro no se puede decir porque él de manera abierta lo ha dicho, además, ¿no? ya se conoce por los medios de comunicación. Pero el detalle es de que yo considero de que hay personas mucho más serias en este aspecto, porque el señor Antauro Humala ha demostrado en el transcurso de su carcelería no respetar las instancias del Poder Judicial. Recuérdate que hay unos videos en los cuales él tira sillas en una audiencia, faltando el respeto, vociferando, y yo no considero que una persona de esa naturaleza pueda llegar a ser presidente de la República, porque si eso hace siendo presidiario, imagínate lo que podría hacer. Ahora, más allá de la situación subjetiva de que hay videos en el cual él en la cárcel está, no sé si era un habano o un habano verde, pero de alguna manera usando sustancias un poco se presume, ¿no? presume que el señor haga ingesta de algunas sustancias tóxicas no tan convencionales. Exacto, y en ese sentido yo creo que ustedes como prensa más bien abogaría o les diría de que presten más atención a candidatos más serios. El Lima yo no sé cómo también le presta atención al señor Chibolín, entre comillas, que no le gusta que le digan el Chibolín, ¿no? Pero y ahora importantes medios de prensa han lanzado la candidatura de Laura Bozzo. ¿Y quién lo hace? Otro personaje realmente digno de mejor causa, como el señor Sotomayor, investigado más de una vez porque ha sido alcalde del Callao, y tú sabes que en el Callao, autoridad que no se ha corrompido es porque es un ángel. O sea, en realidad este señor Sotomayor primero tendría que rendir cuentas de muchos desaguisados y entuertos cuando ha sido alcalde en el Callao, y sobre todo sus vínculos con la corrupción, y no estaría proponiendo a la señora Laura Bozzo. Mira, pero de todas maneras, esa situación de proponer a cada cosa, ni siquiera podría decir persona, en el aspecto político para que nos puedas determinar el futuro de todos los peruanos, de verdad deja mucho que desear, porque señalar a estos personajes, entre comillas, que hemos estado hablando, desmerece. Yo creo que la prensa ahorita podría estar viendo personas que de alguna manera tienen ya algún perfil político ya conocido, y no solamente perfil político, sino antecedentes que no nos orientan a que mañana más tarde, una vez más, después de 5 años, nos estemos arrepintiendo. Y no estamos de arrepentimiento tras arrepentimiento. Esta es una situación seria. Manejar el país requiere de personas serias, con propuestas reales, concretas, eficientes, que se puedan llegar a llevar a cabo. Pero estar hablando de personajes que en realidad están más que todo para una comedia, hay que dejarlo de lado. Definitivamente, yo voy por ese lado, ¿no? Ahora, viniendo acá, recalando ya en Lambayeque, tengo información estadística, que si las elecciones de intención de voto fueran este domingo, ganaría Acción Popular y tendría mínimo 2 congresistas por la región de Lambayeque. Pero aquí la gran pregunta es, ¿quién sería el candidato a la presidencia? O sea, ¿quién podría tener ese arrastre como para, por ejemplo, hacer posible que Acción Popular pueda tener en el tiempo, pudiera tener dos congresistas por Lambayeque, cuando tú sabes que la locomotora en una campaña electoral es el candidato a la presidencia? Y aquí hablamos o de Barnechea
o de Raúl Descanseco o del señor Lescano. ¿Cómo ves tú ese panorama específicamente en Acción Popular? Mira, el detalle es que el señor Lescano aprovechó de buena manera el tiempo en que el Congreso de alguna manera para hacer campaña, para ¿verdad? hacer campaña. Sí, ha estado por todo el Perú. Y de alguna manera parece que eso le ha servido bastante para llevar agua para su molino y considero uno de los candidatos serios, ¿no? Ya que hemos estado hablando de que hay para tragicomedias y hay candidatos serios. El detalle es de que Acción Popular, vamos a lo siguiente, que son partidos políticos que tienen ya tiempo en el ambiente político, ¿no? Llámese APRA, llámese la misma izquierda que tiene candidatos, pero reconocidos. No vamos a situaciones que nos puedan llevar a un caos como nación. Bien es cierto de que Acción Popular, que es un partido orgánico, como lo es el Partido Aprista, pueda estar en las opciones de esta naturaleza que tarde o temprano lo lleven a gobernar. Bienvenido sea si es un partido político. Pero si es un partiducho, entre comillas, una organización que se armó hace 5 años, 6 años, vamos a vivir como el problema que nos llevó el señor Ollantumala, donde después no tiene ni cuadros políticos para que lo ayuden a gobernar. Ese es el problema principal que se lleva, que en un partido político tú ya tienes la gente que sabes en qué posiciones del Estado los puedes colocar para que puedan ayudarte a gobernar. Un país no lo gobierna un presidente, ¿no? Es todo un staff, en el buen sentido de la palabra, de personas que están preparadas y conocen dónde el partido los va a colocar para que ayuden de alguna manera a que el país vaya adelante. Bueno, y regalando aquí nuestra región Lambayeque, finalmente, Iván, ¿qué sabes respecto al tema de la famosa autoridad portuaria regional? Fueron declarados finalmente inquilinos precarios, tengo entendido que solamente había presupuesto este fin de mes. ¿Qué sabes tú al respecto, Iván? Hace como casi un mes atrás estuve en una reunión respecto al tema de anticorrupción que hubo acá en el Colegio de Ingenieros como integrante de la ADOCIL. Claro, tú eres parte de la directiva de la sociedad civil organizada. Sí, encargado de proyectos. Tuve la oportunidad de hablar brevemente con nuestro gobernador y también me dijo que eso ya no iba. Y es una situación que yo hace muchos años ya te venía comentando. Sí, lo hemos comentado aquí, justamente en Destape, más de una vez. Que Cuando tú decías que antes que un puerto era un tren o una vía ferroviaria, mucho más sostenible. No solamente sostenible, sino sustentable en el tiempo. Y de beneficio para todos los lambayecanos, era una línea férrea. Eso ya lo vengo trabajando hace más de 12 años. El asunto es de que él me dijo que ya esto no iba porque ya no tiene presupuesto y que también yo venía diciendo, lo digo como lambayecano, me duele en realidad que nos hayan engañado una vez más con el tema de ETEN, pero era una situación de que no era manejable. ETEN no es rentable, como me dijo un gran experto en puertos. El señor Roy Legoas, hace muchos años, que vino al Colegio de Ingenieros, él dijo, nosotros ya hemos mencionado como autoridad de puertos que ETEN no es rentable. ¿Y por qué no era rentable? Él me dijo de alguna manera que ellos ponen a nivel de la banca internacional y de inversión, ellos tienen unas marquesinas informáticas en donde ellos ponen los proyectos orientados a desarrollo de la nación. Y siempre pusieron ETEN también, y por ETEN nadie se interesó, ninguna nación se interesó. A diferencia de Chancay, que Chancay sí va a ser realidad, su puerto, y va a ser más importante que el del Callao, pero el de Lambayeque no. Y básicamente me dio una razón bien importante, me dijo, en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, hay cada 300 kilómetros un puerto. Y el Perú quiere hacer que cada 300 kilómetros haya un puerto. Eso no tiene razón de ser, básicamente. Y estaba referido al tema de Salaberry y estaba referido al tema de Paita, ¿cierto? Exacto, tenemos eso, ¿no? Ahora, el asunto es que Salaberry se está modernizando y Paita también se está modernizando. Los dos puertos se están modernizando. Entonces, nos han vendido la idea, lamentablemente nos engañaron a los chiclayanos, que el día que hagamos el puerto ETEN, el mundo los va a mirar como si fuéramos una joyita especial. Y no saben que pensando en eso, más bien los puertos alternos, que estamos a los dos lados, tanto en Piura, Paita y Bayóvar, y Malabrigo y Salaberry, ya se están repotenciando para evitar que Lambayeque llegue a hacer eso en un futuro que se diera. Pero el asunto era de que, otro detalle que nos dijo de un aspecto técnico, mira lo que me dijo y de verdad que me afectó, ¿no? Que para que un puerto sea rentable, por lo menos tendríamos que tener una docena de olmos
Una docena de olmos, Olmos, nada de menos. proyectos Olmos, ¿no? Bueno. Y más el apoyo de la minería que vendría de Cajamarca. Entonces, con unos cuadros, él explicó realmente de manera técnica que el puerto de Eten nunca sería viable, nunca sería rentable. Entonces, una vez yo le comenté a ciertos gente local, empresarios locales, diciéndoles, ¿ustedes consideran que Puerto Eten es rentable? Sí. Entonces háganlo con su dinero, con la suya, con su plata, así como lo hicieron los dueños de Pomalca, los dueños de Tumán, hicieron las líneas férreas, ellos y gestionaron Los todo. Pardo y los Piedra. Exacto. También estaban los de Y los Ísaga Aspiega, y Aspiga también. los Exacto. Aspiega de Cayaltí. Entonces, ellos lo hicieron con la suya. Entonces, si ustedes creen que es rentable, ¿por qué no lo hacen con la suya? Y de alguna manera ven su retribución tarde o temprano. Pero lamentablemente lo que tenemos y debemos de entender los lambayecanos es que nosotros tenemos una experiencia nefasta, que es Olmos. El gran anhelo lambayecano terminó en manos de unos cuantos. Y El fue la anhelo de estafa. todos y realidad de unos muy pocos. Exacto. Entonces, en ese sentido está orientado a que para que un proyecto de envergadura regional sea de beneficio de todos, debe de contribuir a todos. Yo le digo a la gente, el hacer un puerto en Lambayeque va a beneficiar a todos los lambayecanos, mentiras, eso va a beneficiar a quien importa y a quien exporta, solamente. Entonces, por ahí era el sentido de que, te comentaba, ¿no? Y tú lo mencionabas, que mejor y más viable, más efectivo para todos los lambayecanos era el retorno de los ferrocarriles a Lambayeque. Situación algo rara porque hace un año estuve en una exposición y algunos chicos de la universidad me quedaban mirando medio raro porque decían, ¿trenes? ¿Trenes en Lambayeque? Sí, jóvenes, no saben que había trenes en Lambayeque, ¿no? Y creen que los que están en Tumán, en Pumalca, sí, son meramente alegóricos o decorativos he en las estado entradas, ¿no? hace algunos días en una reunión por el tema de la calzada y el doctor Luis Reyes Carrasco dijo que el tema ferroviario es mucho más rentable, más sostenible y mucho más útil que el terminal marítimo. Lo dijo en esa reunión. Bueno, si lo ha dicho ahorita, yo lo vengo Que es sosteniendo hace doctor en 12 ingeniería años. hidráulica. Ajá, O sea, en todo caso, respaldando lo que tú siempre has sostenido. Exacto. Nosotros como asociación civil y quien habla, ya desde hace más de 12 años que venimos investigando, analizando, promoviendo, debatiendo. Por lo menos 2 décadas ya, Iván, Sí, ¿no? hablándole a la sociedad civil, a los colegios profesionales respecto a lo importante que sería mañana más tarde que un A ferrocarril veces predicando regrese. como Juan el Bautista en el desierto. Pero tarde o temprano considero de que esto se va a tener que llegar por presión popular y por la necesidad de que los ferrocarriles en el mundo están en ascenso. Exacto. Hay cada vez más países que retoman sus líneas férreas De eso hablaba el doctor Carrasco. que de alguna De eso manera, hablaba. decayeron en una década por la intromisión, entre comillas, de los camiones y del petróleo que consumían los camiones para transportar la agroexportación, en este caso, o los minerales. Pero el tren es mucho más rentable, mucho más barato, y recuerden que los ciudadanos a quienes nos estamos dirigiendo es que tarde o temprano ellos, por decir, ¿no? Un ejemplo bien simple o bien elemental, si alguien quiere venir desde Chongoyape a Chiclayo a las 6 de la mañana, puede agarrar el vagón de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, o si quiere ir de Polizonte, que viene gratis y sin pagar. Imagínate. Eso es beneficiar hasta el más pobre de los lambayecanos. Ahí viene. Ahora, mira, y para ir redondeando este importante tema, Iván, por ejemplo, tú sabes que el mismo plan hidráulico en Lambayeque está en pañales. Entonces, ¿cómo hacer competitivo un recurso agrario? ¿Cómo hacer que nuestra agricultura tenga un valor agregado si ni siquiera hemos sido capaces de hacer las delicias o la montería, ¿no? Y menos la calzada. O sea, no estamos en condiciones de ser competitivos y por eso es que cuando la gente se vanagloriaba, se regodeaba, se alegraba con beneplácito por los tratados de libre comercio, ¿cómo un país puede ser competitivo, Iván, si su infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria no está increciendo? O sea, eso no es posible. Mira, y respecto al tema de la calzada, ahorita decirte que es una que ya tiene presupuesto y tiene apoyo normativo, tiene apoyo legal, solamente falta la decisión política e intereses mezquinos y malintencionados no han permitido que la calzada se haga una realidad cuando ya tiene Con ley de necesidad pública del año 2009. y ha tenido sustento, financiamiento económico para que se hagan los estudios al respecto. Lamentablemente no se ha hecho nada. Ahora, bien, ¿cómo es que vamos a ver? Esto es cuestión de decisión política. Decisión y voluntad política. Decisión y voluntad política de hacer ver el futuro
visión de futuro también, ¿no? Exacto. Que te lleve a que qué es lo que quieres tú que sea Lambayeque a futuro, y siendo una región agroexportadora, también comercial, mover en ese sentido, teniendo en consideración que la ventaja que tenemos es tener que somos el punto de concentración de norte, sur y la parte del oriente, y eso nos permite crecer como región. Y tanto es así que hoy lo podemos ver en la cantidad de venezolanos que tenemos acá en Chiclayo, que se han dado cuenta que Chiclayo, como urbe, entre comillas, ¿no? Permiten que ellos puedan quedarse aquí porque ven que Chiclayo, además de que es bastante comercial, todavía puedes encontrar comida a muy bajo precio y tener menú desde $13.50 en adelante, ¿no? Es verdad. Eso es, y mientras Lo que no lo pueden en Trujillo, por ejemplo. En Trujillo no pasa Porque eso. en Trujillo han habido mucho más, o hay todavía mucho más venezolanos que acá, pero muchos de ellos están viniendo a Chiclayo por lo que tú dices. Por la comida que es barata, porque aquí tú te vas acá por la compañía de Se bomberos. van a Mochoqueque con 10 soles y tienen comida para todo el día. No más que todo el día, porque más que todo el día. Y les queda para el siguiente día. Y aquí tú puedes ver que hay cevichito con tallarines Bueno, y hermano, arroz. ya nos estás haciendo a menos de provocar. 4 soles he visto yo, Creo cosa que no pasa en ninguna creo parte. que la cena va por cuenta de Iván Fernández, así que estamos bien, Pero bueno. mi querido Víctor. Entonces, viendo situaciones de país, ahorita espero que el gobernador regional, que ya me imagino que ya ordenó su casa, teniendo los problemas que te deja Eso esperamos. el anterior gobierno, ya comience a despegar ya a partir de antes de fin de este año, para que pueda ver el futuro de la región, que espero sea promisorio. Bueno, finalmente, Iván, finalmente ya la del cierre. ¿Cómo va el tema de la modernización y la democratización de la justicia en el país? En 3 minutos. mi En querido 3 minutos. Es una situación que, siendo buena en esencia, en forma y en fondo, lamentablemente, muy lamentablemente, a la academia y a la magistratura no le interesa que el sistema de justicia Eso es lo sea terrible, democratizado. Eso es lo terrible. Eso es lo más grave. ¿Por qué no le interesa? No le conviene. Bajo la premisa de que no estamos preparados, cuando esa es una mentira grande, ¿no? Definitivamente. Entonces, el detalle es de que la presión popular, tarde o temprano, va a tener que hacerse realidad. Y inicialmente, hablando sobre que la elección popular de jueces y magistrados, que lo ve la Constitución política, va a tener que llegar a ser una realidad, le guste o no le guste la magistratura. Definitivamente. Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Vamos a seguir convocándote. Esto va a continuar. Hay muchas cosas que analizar contigo respecto al día a día político, económico, social del país. Así que vas a seguir siendo convocado aquí en Destape. Bien, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias. Y no se muevan, que viene Destape Cultural. Hasta la vista. De tu costumbre sigue tu tradición. Jardín de flores, tierra noble.